Bien, buenas noches para todos. Me alegra mucho otra vez estar con ustedes aquí compartiendo y continuamos con esta historia de la redención en Cristo Jesús, por supuesto. Una historia que, como siempre me gusta recordar, la hemos venido viendo desde el principio y el Señor la ha dejado de tal manera que esta historia se desarrolle cronológicamente, pero no solo cronológicamente, sino también progresivamente. Por eso, a medida que hemos ido avanzando en esta historia de la redención o salvación en Cristo Jesús, hemos visto cómo cada vez se enriquece de significado. Y ese significado apunta a Cristo. Por eso es la historia de la redención en Cristo Jesús. Porque como hemos visto, toda ella gira en torno a un mismo eje. El eje de la promesa, que hasta donde vamos ya se ha cumplido porque el Salvador ha aparecido en el escenario humano. Vimos la semana pasada ese evento importante entre Jesús y Nicodemo. Cómo el Señor Jesús, en su conversación con Nicodemo, le mostró que ni su sinceridad, ni su grupo religioso, el cual hacía parte, que eran los fariseos, ni su supuesta espiritualidad, ni el hecho de ser un maestro reconocido de Israel, le lograban la entrada al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos, Nicodemo debía ser objeto de una obra poderosa del Espíritu Santo, capacitándole para que él pudiera depositar su fe en Cristo Jesús. Juan 3 nos habló de esa obra del Espíritu Santo como el nuevo nacimiento. También se conoce como regeneración, que no es una obra que el hombre pueda producir por sí mismo, sino es una obra total y absolutamente de Dios para aquellos a quienes Dios tiene a bien obrar. Así que eso lo aprendimos y de hecho sabemos que Nicodemo llegó a ser salvo. Hoy quiero que veamos otros dos sucesos en la vida de Jesús y recordemos que todos estos sucesos están dentro de un marco precioso. Ese marco es el Evangelio. Cristo mismo presentándose a Israel como el Evangelio, como las buenas noticias. Recordemos que la palabra Evangelio significa eso, buenas nuevas o buenas noticias. Y esas buenas noticias son Cristo mismo, quien se encarnó, quien tomó forma humana, siendo Dios, para entregar su vida dentro de un plan de redención para la salvación de aquellos a quienes él vino a representar. Y ese es el Evangelio, que es el marco de todos los encuentros y los sucesos que Jesús está teniendo. Todo lo cual ocurrió en el lapso de más o menos casi 3 años y medio. Bueno, así como Jesús habló con Nicodemo, hoy vamos a ver 2 episodios, Jesús hablando con una mujer y Jesús también hablando con unos judíos. Y en estos 2 episodios vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a nosotros hoy a enriquecer nuestro entendimiento acerca de su vida y su obra redentora. Esto es magnífico, esto es maravilloso. Y lo fue también así para esas personas con las que Jesús habló. Quiero que nos ubiquemos en el Evangelio de Juan. Vamos a ir a Juan. Recordemos que la semana pasada, el episodio entre Jesús y Nicodemo lo encontramos en Juan capítulo 3. Vamos a ubicarnos nuevamente allí en Juan, pero ahora vamos a estar en el capítulo 4. Juan capítulo 4. Bien, vamos a ubicarnos en el verso 4. Vamos a ir leyendo algunas porciones de este capítulo y vamos a ir explicando de acuerdo con la necesidad de esta lección. Juan capítulo 4, versículo 4.
hablando de Jesús, dice así: y le era necesario pasar por Samaria. Para poder entender esta expresión, me es útil en este momento mostrarles un mapa. Quiero que por favor me confirmen ustedes cuando lo puedan ver. Me dicen cuando lo estén viendo, por favor. Sí, señor, ya. Perfecto, muy bien. En este mapa que ustedes están en este momento viendo, ¿lo están viendo? ¿Lo están viendo? Sí, señor. Perfecto. En este mapa que ustedes están viendo, y tomando en cuenta este versículo que acabamos de leer, dice, y le era necesario, es decir, a Jesús, pasar por Samaria. Ustedes seguramente están viendo aquí mi puntero en la pantalla y estoy señalando Samaria. Jesús va subiendo de Judea hacia Galilea. Judea a Galilea. Y dice aquí que le era necesario pasar por Samaria. Ahora, ese le era necesario no debe interpretarse como que Jesús estaba obligado a pasar por Samaria para llegar a Galilea. Geográficamente, tal vez sí, pero realmente no estaba obligado a pasar por Samaria para llegar a Galilea, ya que realmente el camino de un judío que partía desde Judea, por ejemplo desde Jerusalén, para ir hacia Galilea, era generalmente más largo. Se iban ahí por donde ustedes van viendo hacia la derecha a Perea, pasaban el Jordán, subían por Perea y después llegaban a Galilea. Generalmente los judíos hacían ese desvío cuando iban de sur a norte o de norte a sur, pasaban por Perea para evitar pasar por Samaria. Un judío generalmente en la época de Jesús, para ir de norte a sur, entre Judea y Galilea, no pasaría por Samaria, o para ir de sur a norte, no pasaría por Samaria. ¿Por qué? Porque históricamente había una rivalidad cultural, geográfica, étnica, entre los judíos y los samaritanos, ya que en Samaria habitaban antiguos descendientes de israelitas mezclados con naciones gentiles, es decir, no israelitas, es decir, que no eran israelitas puros. Para un judío puro, el samaritano era un personaje inmundo y la tierra donde vivían también lo era. Así que para no contaminarse, los judíos que iban de Judea hacia Galilea evitaban tocar la tierra de samaritanos, encontrarse con samaritanos para no contaminarse ceremonialmente o religiosamente, si queremos entenderlo así, y preferían irse por Perea. Esto implicaba más días de viaje, pero el judío, en su celo, prefería esto y no tocar tierra de samaritanos. Lo mismo para los judíos que venían desde Galilea hasta Judea. Así que volvemos a Juan 4:4. Ya dejaron de ver la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Volvemos a Juan 4:4 y entendemos entonces un poco mejor a qué nos estamos refiriendo. Y le era a Jesús necesario pasar por Samaria. Ese necesario entonces no debe interpretarse como que obligatoriamente tenía que pasar por ahí por razones simplemente geográficas. No. Le era necesario pasar por Samaria es porque dentro de su plan redentor, allí el Señor iba a salvar personas. Así se tiene que interpretar el le era necesario. Y recordemos que Jesús es judío y un judío puro, de la tribu de Judá, hijo de Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham, un judío puro. Y ceremonialmente hablando, era mal visto lo que el Señor Jesús iba a hacer.
entrar decididamente, rompiendo paradigmas culturales, étnicos, sociales, pero para ir a salvar personas. Esto es algo precioso. Ese es el Salvador que Dios proveyó para el hombre. Incluso el solo hecho de que Cristo, siendo Dios, se haya hecho hombre, implica ese enorme grado de humillación, estando, por decirlo así, en esa cultura de gloria y venir a sumergirse en esta cultura pecadora, en medio de pecadores, implica que el Señor también dejó ese lugar de gloria para venir aquí. Es como si nosotros realmente fuéramos los samaritanos, gente despreciable, gente odiada, gente inmunda. Y entre nosotros vino este Salvador. Y así, a manera de ilustración, lo podemos ver, Jesús va a entrar a ese territorio inmundo con personas inmundas desde la perspectiva de los judíos, por supuesto. Vamos a seguir leyendo. Versículo 5 dice así: Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era el mediodía, era el momento en el que el sol estaba en todo su centro, en todo su cenit. Era el momento más caluroso del día. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, lo que hablábamos. Verso 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don o el favor de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Este verso 10 es precioso. Jesús le pide a esta mujer agua del pozo en el momento más caluroso del día. Pero la mujer hace énfasis en esas diferencias que hacen irreconciliable una amistad entre judíos y samaritanos. Trae a colación ese hecho. Reconoce a Jesús como un judío. Y se niega en este momento a darle agua, por esa razón. Pero el Señor Jesús tiene una respuesta sorprendente. No insiste en pedirle agua, sino más bien aclara que quien necesita agua no es él, aunque él la pidió. Quien necesita agua es ella. Y el único que puede darle esa agua que ella necesita está ahí. Por eso Jesús le dice a esta mujer samaritana: si conocieras el don de Dios, más bien tú pedirías y yo te daría. Pero esta mujer no conoce el don de Dios. Muchas personas actualmente no conocen el don de Dios. Yo mismo hace años no conocía el don de Dios. Pero cuando lo conocemos, pedimos esa agua. Eso le pasó a Nicodemo. No conocía el don de Dios, porque tenía que ser objeto de una obra del Espíritu Santo para después pedir el agua. Y fue así, gracias a Dios. Así también en la vida de algunos. Tal vez algunos conectados todavía no conocen el don de Dios. Y por eso estamos estudiando el Evangelio, porque deseamos que todos aquí, los que estamos conectados, conozcamos el don de Dios. Cristo es el don de Dios. Es el regalo de Dios para el hombre. Y si la mujer samaritana conociera el don de Dios, entonces ella pediría agua. Ella.
y Jesús la daría. Vamos al verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, de la del pozo, volverá a tener sed. Por supuesto. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, así que Jesús es otra fuente de agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esta es una fuente de agua eterna. Sigue diciendo el Señor Jesús, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hay una diferencia tremenda entre el pozo de Jacob, de donde la mujer fue a sacar agua, y esta fuente que es Cristo, proveyendo aguas que satisfacen para siempre, agua para vida eterna. El pozo de Jacob, agua para satisfacer la sed temporalmente. Esta fuente, que es Cristo, da aguas que satisfacen eternamente. Así que hay dos tipos de sed aquí. Hay una sed física, y la mujer viene a satisfacer esa sed. Pero el Señor Jesús habla de otra sed, y hasta este momento esta mujer desconoce su verdadera sed. Jesús quiere ayudarle a comprender cuál es la verdadera sed que ella tiene y que ella no puede ver por sí misma, porque nadie puede ver su propio pecado por sí mismo, a no ser que el Espíritu Santo venga y haga una obra en nosotros. Por eso a Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque en el plan eterno de Dios, esta mujer ya estaba escogida para este encuentro. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Notan ustedes una relación entre Nicodemo y esta mujer? Cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo entendió todo en términos terrenales, materiales, físicos. Por eso él dijo: ¿cómo así? ¿Hay que entrar al vientre de mamá otra vez y volver a nacer? Bueno, todos los seres humanos estamos inclinados a interpretarlo todo terrenalmente y temporalmente. Pero el Señor vino a darnos palabras, no de este mundo, ni de la sabiduría de este mundo, la cual perece, la cual lleva a una persona a la muerte eterna. Él vino a dar palabras de vida, palabras eternas. Está hablando aquí de conceptos eternos, conceptos que dan vida eterna. Pero noten que al igual que Nicodemo, esta mujer entiende la provisión de Dios en términos materiales. Y esto es más común de lo que usted y yo quisiéramos reconocer. Hay tanta gente llenando las iglesias, los templos, más correctamente, que interpretan a Jesús y sus bendiciones y su obra y su primera visitación a la tierra en términos temporales. Jesús vino para hacerme más rico. Jesús vino para darme más plata. Jesús vino para darme un mejor empleo. Jesús es el que puede darme la camioneta que quiero. Jesús es el que puede darme esto y aquello temporalmente. Y el ser humano está inclinado a pensar así, a no ser que una obra del Espíritu Santo cambie la mentalidad. Aquí tenemos a Nicodemo y a la mujer entendiendo las palabras de vida del Señor en términos temporales, porque todavía no ha habido una obra del Espíritu transformando el entendimiento. Hay muchos así, aunque el Señor Jesús no va a dejar a esta mujer así. Ahora, dice el verso 16, Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. No sé si ustedes logran notar, pero parece que el Señor corta el tema, corta el discurso, corta el hilo del discurso. Están hablando del agua eterna y de repente el Señor Jesús
le manda a esta mujer a llamar a su marido. Aparentemente, es un corte abrupto del tema. De ninguna manera. Es la forma en que el Señor Jesús le va a mostrar a esa mujer la sed que tiene, la verdadera. Y lo va a hacer pidiéndole que llame a su marido. ¿Por qué? Verso 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¡Wow! Jesucristo sabía qué punto tocar de las fibras del corazón de esta mujer para revelar su pecado. Podríamos pensar en todos los detalles que están involucrados en esto que Jesús dijo, pero realmente en este momento solo un detalle es importante, y es que el Señor Jesús sacó a la luz pecado de esta mujer. Y ella reconoce en este punto que lo que Jesús le dijo, así es. Ella trató de desviar el asunto marital, sabe que está en pecado, sabe que está mal, trató de desviar el tema, pero aquí está Dios hecho hombre, ante quien nada se puede esconder. Y en el verso 19 le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella reconoce que él tiene razón, ha descubierto su pecado. Vamos a avanzar al versículo 25. Jesús le dice, mujer, perdón, en el verso 25 dice la mujer, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Impresionante. Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Hasta este momento, la mujer no sabe con quién está hablando. De hecho, Jesús se lo dijo. Si conocieras el don de Dios, es decir, si supieras quién soy yo, tú pedirías agua, yo te la daría. Pero va camino a comprenderlo por la gracia de Dios. Por eso le era necesario al Señor Jesús pasar por Samaria. Así como un día pasó por Mirado, por el de alguno de ustedes, y quiera Dios, por el lado de donde algunos de ustedes que aún no conocen el don de Dios están hoy. Y esta mujer se acuerda del Mesías en medio de la conversación con este al que ella llama profeta. Todavía no lo está reconociendo como lo que es. Así como Nicodemo lo veía como un maestro, esta mujer ahora lo está ascendiendo en su mente de nivel. Ahora lo ve no como un judío solamente, sino como un profeta. Ya en su mente, en la mente de la mujer, está ya escalafonando, ya está subiendo. Ahora es profeta, no lo ve como profeta. Sabemos que el Señor Jesús es más que eso, pero en la mente de la mujer, ella va camino a comprender qué es lo que está pasando y con quién está hablando. ¿Y qué es esto de la sed que va a ser satisfecha eternamente con el agua que él tiene que dar? Todo esto. Pero la razón por la cual esta mujer detecta que no está hablando con un hombre común, aunque no es solamente un profeta, es porque Jesús reveló su vida, pero por más. Hay versículos que no leímos en donde el Señor Jesús le explicó a ella que la adoración a Dios ya no iba a ser en un lugar terrenal como estaba pasando hasta ese momento, en Jerusalén, en el templo, o donde los samaritanos adoraban, en el monte Gerizim. No. Va a venir un momento en el que la adoración a Dios se va a hacer en espíritu, es decir, en cualquier parte del mundo en donde hayan adoradores, salvos. Y esto va en camino
de entender cómo es esa promesa que el Señor le había hecho a Abraham muchos años antes, ¿recuerdan? La tercera promesa es, y de ti vendrá simiente que bendecirá todas las familias de la tierra. Bueno, Jesús aquí le está hablando a la samaritana de eso precisamente, que la adoración ya no sería en Jerusalén, que no sería en un templo dado físicamente, sino que la adoración a Dios sería dada desde todas partes del mundo. Ahora, el verso 26 dice, Jesús le respondió, o Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. La mujer está esperando al Mesías y el Mesías está frente a ella. La palabra Mesías significa el escogido. Particularmente hablando de Cristo, el escogido para dar salvación. Solo hay un Mesías, solo hay un ungido, solo hay un escogido para dar salvación. Y es este que está hablando con la mujer samaritana, la fuente de esta agua que satisface para siempre. Así que imagínense ustedes este episodio. La mujer espera al Mesías, pero está ahí frente a él y él dice, yo soy el que habla contigo. Esta mujer quedó tan impresionada que ustedes ven en el verso 28 que se le quita la sed física. Sale corriendo, dice el verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y bueno, vamos a saltar hasta el 39, en donde leemos así. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, es decir, en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Verso 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Para un judío esto sería impensable. Ni siquiera pasar, pero Jesús no solo pasó y no solo habló con una mujer, sino que se quedó 2 días entre ellos, entre los despreciables samaritanos. Verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hubo salvación para estos despreciables samaritanos. Y por eso a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Recordemos esta imagen. Esta imagen nos evoca un suceso en el Antiguo Testamento. Cuando milagrosamente en el desierto el Señor dio abundantes aguas para la vida de su pueblo sediento. Y como vimos aquella vez, por la herida de este golpe que Dios mismo simbólicamente recibió sobre la roca. Por su herida, aguas brotaron para todo el pueblo. Y ahora, el Señor Jesús aquí está explicando que Él es esa agua de vida. Él es fuente aquí en este pasaje, desde donde brotan aguas para esta mujer sedienta. La sed de la mujer samaritana no era física. La verdadera sed de la mujer samaritana es que estaba en pecado, que había violado el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Y que recordemos, una sola violación a la ley es como si se violaran todos los mandamientos del Señor. Ella demostró toda una vida de pecaminosidad y de ofensa contra el Dios Santo. Y Jesús viene a ser esa agua que satisface, que limpia del pecado a esta samaritana. Y vemos no solamente a esta samaritana después creyendo en Cristo, lo cual nos dice que fue objeto del nuevo nacimiento, sino que vemos a otros samaritanos también habiendo creído en él, y esa expresión final es preciosa. Allí cuando leemos en el verso 42, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esa es la fe sencilla, pero que trae la vida eterna en el Salvador. Quiero que ahora nos movamos al capítulo 6 de Juan. Vamos a ir al capítulo 6. Juan capítulo 6. Quiero que alguno de los que están presentes me confirme que estamos allí. Juan capítulo 6. Sí, señor. Perfecto.
allí hay un título que seguramente evoca un suceso que es conocido para todos: alimentación de los 5.000. Este no fue el único milagro que el Señor hizo en cuanto a multiplicación de panes y de peces. Los evangelios también registran otro milagro con 4.000 hombres. Y seguramente los evangelios no registraron otros episodios, sugiere Juan al final de su evangelio, que ocurrieron pero que no podían quedar escritos porque no habría tinta y papel que alcanzaran para registrar todo lo que el Señor Jesús hizo. Pero este es un hecho muy conocido, es muy común entre todos y todos sabemos que el Señor en una ocasión alimentó a 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres. Es decir, que fueron muchos más, pero 5.000 hombres. Ahora, no vamos a leer todo el relato porque supongo que todos ya estamos relacionados con este episodio en el que el Señor Jesús, con unos pocos panes, 5 panes en particular y 2 pececillos, multiplicó milagrosamente para toda la audiencia que le estaba escuchando lo que él enseñaba. Quiero que nos ubiquemos, por tanto, en el versículo 13 y de ahí entonces retomamos lo que debemos ver hoy. Juan 6:13. Dice así: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Tal manera que aún sobró comida. Esto fue un milagro impresionante. Verso 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal, ¿cuál señal? El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así que había mucha expectativa en cuanto a la venida de ese que aquí llaman el profeta que habría de venir. Porque recordemos que la venida del Señor Jesús fue prometida desde el Edén y desde entonces esa promesa se ha enriquecido con más y más detalles. Y por eso esta gente que acaba de comer, en el contexto de ese milagro tan portentoso, asimilan que este debe ser el profeta que habría de venir. Asumen que debe ser así. Sin embargo, miremos el 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué diferencia el Jesús verdadero, es decir, del que habla la Biblia en el verso 15, de mucho del liderazgo espiritual de hoy día? Liderazgo con guardaespaldas, liderazgo con los trajes más costosos, con los autos más costosos, con los relojes más costosos, con las lociones más costosas y ávidos de poder. Entre la gente más exacerbe esos deseos de poder, mucho mejor. ¿Qué diferencia Jesús en el verso 15? Entiende que lo van a hacer rey y se aparta. Porque él no vino. En su primera venida no. En su segunda sí, la que estamos esperando. Pero en su primera venida no vino a aplastar a sus enemigos, sino a salvar a enemigos. A todos aquellos que desde el vientre de nuestras madres ya ofendíamos al Señor y que nacimos inclinados al mal y que fuimos criados en el mal
y que crecimos desarrollándonos y perfeccionándonos en el mal contra Él. En su primera venida vino eso. La gente del verso 15 no vieron la señal de Jesús, la del milagro, para entender, wow, este debe ser el Salvador del mundo. Es una señal para reconocer que este es el que vino a entregar su vida por nosotros, por nuestro pecado. No, ellos en ese momento no están interesados por su maldad ni por su pecado. No es algo tan grave. Lo que sí quieren es un rey que todos los días les provea pan, les provea comida. Están equivocados, como lo estuvo alguna vez la mujer samaritana, pensando en un agua milagrosa que le diera vida eterna en el sentido de agua física. Como lo estuvo en un momento Nicodemo, pensando que nacer de nuevo era entrar otra vez al vientre de la mamá y nacer por segunda vez. Los seres humanos estamos tan, pero tan habituados a pensar en términos terrenales, en términos de lo que a mí me satisface, en términos de mi bienestar, que de no ser por una obra poderosa del Espíritu Santo, moriríamos enceguecidos, creyendo que todo lo que tenemos aquí es la verdad y es lo único. Y resulta que no lo es. Bien. Vamos a ir al verso 26 del mismo capítulo, Juan 6, 26. Dice así: respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Bueno, en el verso 26 parece que hay una pequeña contradicción, porque el Señor Jesús dice, no me buscáis, o me buscáis más bien, no porque habéis visto las señales, pero si ustedes miran allá el versículo 14, precisamente ellos se afirma en la Biblia que sí vieron la señal del milagro. Ese milagro portentoso de la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos lo vieron. Ahora el Señor está diciendo en el verso 26, me siguen, pero no porque vieron la señal. Así que hay una aparente contradicción. Bueno, realmente no es contradicción. Lo que el Señor Jesús en el verso 26 quiere decirles a estos judíos que lo querían hacer rey por lo que vieron de la multiplicación del pan, es que ellos no entendieron el propósito del milagro. El propósito del milagro no es mostrar poder para que lo hagan rey humano. No, el propósito de los milagros del Señor Jesús, ni de este milagro, ni de ningún otro milagro, es que los hombres vengan a aplaudirlo para hacerlo rey. El propósito es que entienda que estaba escrito y profetizado que el Salvador daría señales para que los hombres entendieran, he aquí el Salvador del mundo. El propósito de los milagros era que ellos entendieran. Uno de los propósitos de los milagros de Jesús es que quienes los veían entendieran que el Salvador había llegado y que debía buscársele para que viniera a solucionar el peor problema del hombre, la sed más crónica del ser humano, la necesidad más grande, y es el pecado y la muerte que resulta del pecado, muerte eterna en el lago de fuego, para siempre separados de Dios, como proclama el Señor en su palabra. Para esta gente, para la gente de este tiempo y los que vendrán. El juicio es el mismo. Así que lo que Jesús está diciendo es que ellos, aunque sí vieron el milagro, no lo interpretaron. Esa es la idea. Lo vieron, pero no lo interpretaron de acuerdo con el plan de Dios. Y es por eso que lo que querían hacer con Jesús es hacerle rey, pero un rey que les diera de comer todos los días. ¿Cuántos hoy no están dentro de templos siguiendo a Jesús por las mismas razones? El versículo 27 dice,
Jesús, trabajad, no por la comida que perece, es decir, esfuércense, pero por sobre todo, no por obtener esta comida física, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, es decir, Cristo, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es el Mesías, es el señalado, es el ungido, es el escogido para dar salvación. Y Jesús le está diciendo, ojo, el hambre que ustedes tienen no es esta que creen que tienen. Así que el encuentro con la samaritana y el encuentro con estos judíos es similar en varios aspectos. Aquí Jesús se presenta como el agua de vida, aquí se presenta como la comida de vida. En juntos casos, tanto la mujer como estos hombres están entendiendo todo en términos terrenales. No entienden lo que Jesús viene a dar, su vida para la salvación de ellos. Y bueno, y podríamos sacar otras similitudes, pero estas creo que son las más importantes. En juntos casos, Cristo se presenta como el Salvador de los hombres. Se compara con el agua de vida y ahora con la comida de vida. Y les muestra a ellos que son muy necesitados y que no están viendo su verdadera necesidad, su sed y su hambre, reales, verdaderas. Ahora, en el verso 28, ellos contestan. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, ya que Jesús está hablando de que les ha enviado el Padre, estos judíos aprovechan para hacer una pregunta en cuanto a cómo vivir la vida que agrada a Dios. Y en el verso 29, el Señor Jesús, que no pierde de vista cuál es el verdadero problema del hombre, responde así. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa respuesta es importante por la siguiente razón. Estos judíos parece que desvían la conversación y Jesús les está hablando de cuál es su verdadera necesidad. Tienen hambre porque están en pecado e irán al infierno eternamente. Ese es el hambre que ellos deben saciar. Y Cristo es comida que sacia esa hambre. Pero ahora ellos desvían la conversación y le preguntan sobre qué cosas hacer. Y las personas siempre pensamos en hacer. ¿Qué tengo que hacer? Primer paso, segundo paso, tercer paso. Nos gusta hacer. Pero la pregunta aquí es, y la pregunta clave es, ellos quieren hacer, pero no quieren saber qué es ser, qué es lo que Dios demanda antes del hacer, el ser. Y por eso en el versículo 29, el Señor Jesús les dice, no es lo que hagan, lo que necesitan es creer que yo soy el Salvador. Eso es, que yo soy el que Dios ha enviado. Así que se parece mucho a la situación actual también de las personas que constantemente se están preguntando qué hacer, a qué iglesia voy, dónde tengo que pagar, cuántas oraciones tengo que hacer. No se trata de hacer para la salvación, porque nadie puede hacer nada para la salvación. El que crea que puede hacer algo por sí mismo, no ha entendido la magnitud del pecado y la magnitud de la ofensa y la magnitud de la santidad de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir. Para entender la magnitud de el costo de resolver el pecado del hombre. Dios mismo tuvo que hacerse carne para sufrir como cordero lo que los pecadores merecen. Un alto costo. Creer en Él. Eso es lo que el Señor Jesús les dice. Ahora, verso 30, ellos dicen, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Ahora están pidiendo señal. Ya habían visto una, la malinterpretaron y ahora piden otra señal.
Verso 31, ellos empiezan a argumentar a favor de que él haga otra señal. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Así que ellos dicen, haz una señal como la que ocurrió en el desierto, en donde cayó pan del cielo. Ellos quieren más. Ellos quieren que Jesús haga cosas que van a satisfacer sus ojos, su bienestar. Bueno, pues Jesús lo puede hacer. Acabó de alimentar a más de 5,000 hombres milagrosamente. Para estos judíos no es suficiente. Pero en el verso 32, Jesús va a clarificar el asunto. Dice en el verso 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Pues por supuesto que no fue Moisés en el desierto, sino que fue Dios. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Notan cómo Jesús no solamente con la samaritana se comparó al agua en el desierto, sino que ahora Jesús está comparando con el maná en el desierto, indicando que lo que ocurrió ya en el desierto figuraba a Cristo, lo prefiguraba. Eran símbolos de lo que Cristo vendría a ser. Por eso es tan importante lo que hemos hecho, ver la historia en su orden cronológico, una historia que está muy bien planeada, para que todos admiremos a Cristo, el centro de esta historia. Y así Jesús, entonces, trae a nuestra memoria este evento. Cuando en el desierto, el Señor del cielo envió pan, maná, para la vida de su pueblo. Y ahora, aquí está Jesús diciendo que Él es el verdadero maná. Verso 34. Los hombres le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Como la mujer samaritana cuando no entendía el asunto. Dame siempre esa agua para no tener que venir a este pozo a sacarla. Están entendiendo todo en términos terrenales. Verso 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es decir, el que viene a mí con fe no morirá, vivirá eternamente. Verso 36. El Señor da la conclusión final, que es desastrosa para ellos. Un dictamen final, horrible. Verso 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El problema de estas personas no es que no tuvieran evidencia. Habían visto lo que Jesús hizo. El problema de ellos es uno. Simplemente no querían creer en un Salvador. Querían un rey. Querían un hombre poderoso. Si lo habláramos en términos modernos, querían a alguien que pudiera darles un mejor carro, un mejor empleo, un mejor salario, un mejor vestido, un mejor reloj, un mejor perfume, una mejor casa. Pero no querían un Salvador. De hecho, lo que Jesús les dice en el verso 36 implica que ellos no veían su pecado como un problema. Tal vez muchos hoy tampoco. De hecho, tal vez no. Es seguro. Y en el verso 37, el Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es decir, que Jesús les explica que la razón por la que ellos no creen es porque el Padre no les concedió el venir a Jesús, como si se lo concedió a la samaritana, a otros samaritanos, a Nicodemo y a muchos más, y que el Señor se lo conceda a todos y cada uno de los que estamos aquí conectados. Así entonces, Jesús se presenta como el agua de vida y el pan de vida, usando ilustraciones del Antiguo Testamento para indicarnos que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento eran ilustraciones y figuras de lo que Él venía a hacer. Jesús fue el agua que brotó para dar vida al pueblo
Jesús es el pan que descendió del cielo para dar vida al pueblo, porque nadie puede obtener esta vida por sí mismo. Y Jesús sigue siendo hoy esa única agua que sacia la sed, pero la real, no la sed de dinero, no la sed física, no, la sed, ese vacío que todos pueden experimentar de que algo no está bien en su vida, porque están separados de Dios. Y ese vacío nunca se quitará a no ser que venga Cristo. Y por ello, también Cristo fue presentado como el pan que sacia el verdadero hambre. Hambre de Dios. En todo ser humano que nace en este mundo, que crece en este mundo, se irá desarrollando un vacío, una hambre. Porque cada ser humano nace separado de Dios. Y solo Cristo satisface. Y cada ser humano que muere sin el Señor Jesucristo, cada ser humano que se va con esta sed y con esta hambre a la eternidad, ya nunca se saciará. Siempre habrá sed y siempre habrá hambre atormentando. Por eso, hoy que me estás escuchando y que has dado una y otra vez la espalda a estos mensajes, la espalda al Evangelio, la espalda a Cristo, necesitas creer urgentemente en aquel que es agua de vida eterna y pan para la vida eterna, Cristo Jesús. Hoy, porque tú no puedes asegurar que vivirás algunos minutos u horas más. Eso nadie lo puede asegurar. Y no querrás pasar a sufrir con un hambre y una sed eternas. Pero puedes partir de este mundo satisfecho con Cristo y tendrás la vida con Él para siempre. Bien, hemos llegado al final de esta lección y cada vez el Señor va explicando mucho mejor su obra de salvación entre nosotros. Dios mediante, el jueves a las 7:30 de la noche nos veremos una vez más. A todos, muy buena noche. Continuamos el jueves. Me despido de todos, mucho ánimo.